Hoy vamos a hablar de un tema que considero que en consulta muchas veces no se pregunta. Yo puedo decir que por la parte femenina es algo que obligatoriamente está dentro de mis consultas y es la sexualidad. Y no solamente se trata del acto sexual como tal, sí, la parte del líbido, pero también hay que entender que todo es un contexto donde hablamos de hormonas, metabolismo, la conexión con tu cuerpo, el ambiente, la parte psicológica y sobre todo esa relación que tenemos con nuestra pareja. Pero hoy nos vamos a desviar al otro sexo, que es los hombres. Así que no hay nadie mejor para hablar de este tema que mi querido amigo y doctor Bernardo Cisneros, andrólogo. Y bueno, vamos a hablar hoy, pero sobre la sexualidad masculina. Así que bienvenido a un episodio, otra vez más, del podcast. Muchísimas gracias, Gladys. Gracias por la invitación. Encantado de platicar estos temas tan especiales, tan profundos, pero muchas veces poco platicados. Así es. Así es que creo que esto va a ser una charla muy a gusto, muy natural y la perspectiva de cómo nosotros los andrólogos podemos visualizar este tema que, bueno, como todo y lo acabas de decir, es de la pareja. Así es. Aunque hablemos hoy del hombre, es de la pareja. Y creo que es una conexión también que muchas veces, la sexualidad, yo creo que cada sexo la podemos llevar de diferente forma. Los hombres, bueno, tienen a lo mejor, si nos vamos a un orgasmo, es mucho más rápido, las mujeres tardamos un poco más. Esa conexión también que hay entre la pareja cuando se tiene una relación sexual, obviamente la parte hormonal que sí involucra muchísimo, que ahorita vamos a entrar en eso también, porque, bueno, lamentablemente, y creo que lo mencionamos la vez pasada, pues nosotras tenemos una pérdida más rápido y de forma progresiva de hormonas que ustedes. Ustedes a lo mejor la pueden tener a partir de los 50, que no es siempre, porque hay hombres que la pueden tener antes, pero nosotras sí te puedo decir que al menos yo en los paneles hormonales, sobre todo hablando de testosterona, en la mujer, mujeres de 20, mujeres de 30, ya traen niveles de testosterona, vaya, súper bajos, y eso pues de cierta forma afecta. Y lamentablemente no es algo que se hable en consulta. O sea, yo sí les hago mucho énfasis de líbido y te hacen, o sea, sí. Para mí el o sea, sí es no. O sea, siempre les digo, a ver, ¿sí o no? En cambio, en los hombres les da pena. Sí, creo que es un tema bien interesante porque al menos como andrólogo te puedo decir que a los hombres hay que evaluarlos de la punta, de la coronilla a la punta del dedo del pie. ¿Por qué? Porque el hombre compite. El hombre tiene un chip, yo le digo el AS, el chip AS, que es actividad sexual. Y si están bien hormonalmente, a los 70 están buscando tener actividad sexual. Sin embargo, si no hay una buena comunicación o si, como te digo, aquí hay un problema, sí, no va a funcionar todo abajo, aún inclusive estando hormonalmente bien. Entonces sí es una situación en la cual tenemos que evaluar en forma global al hombre, a la mujer seguramente también, pero en el hombre hay que considerarlo como algo bien especial, porque las mujeres la verdad es que nos han enseñado a ser más abiertas en el contexto sexual. claro. Desde dispareunia, es decir, me duele al tener actividad sexual o no me estoy motivando, no estoy teniendo una excitación como antes lo tenía y entonces te vienen a ver. Claro. Y te dicen, quiero ver cómo está. En cambio, el hombre, yo siempre he dicho que el sexo fuerte, por supuesto, es la mujer. ¿Sí? El hombre nos creemos un auto de lujo deportivo que siempre debemos dar de 0 a 100 en 2.9 segundos. Y si no lo hacemos, es algo que lo vamos a traer arrastrando, ¿no? Lo platicamos afuera del aire. Yo le puedo decir a mi paciente, y así le pongo el ejemplo, ¿sabes qué?
tu corbata está espantosa y jamás me la podría combinar con el blazer que traes. Y se les va a olvidar en el momento en el que se dan la media vuelta y están saliendo del consultorio. En cambio, si no dieron ese 2.9 segundos de 0 a 100, lo va a arrastrar toda la semana. O el mes. O el mes. Y aparte entra de un estado en el que buscaban placer, convivencia, éxito de la pareja, a pánico. Sí. Y entonces entran a un estrés de desempeño. Que entran, les digo que es el fenómeno del fallador de goles de campo o el fenómeno del fallador de penaltis, que hace que esto no camine bien. Y entonces hay que romper ese círculo. ¿Qué factores o qué causas has visto tú más relacionadas a ya sea disfunción eréctil o directamente a que el hombre vaya perdiendo esa sexualidad o esas ganas de sexualidad? Bueno, definitivamente, como lo platicábamos la vez pasada, el mundo se rige por las hormonas. Eso que no nos quede duda. Obvio, la hormona sexual del hombre, que es la testosterona, es la piedra angular. Pero paralelo a esto, hay que considerar muchas cosas. No nada más la testosterona, claro, sino nuestras hormonas reguladoras, desde las hormonas tiroideas, desde cómo está a nivel superior, es decir, desde la hipófisis, que no esté la prolactina elevada, porque el hombre también puede tener elevada la prolactina por algunas alteraciones en las cuales no quiero entrar en detalle, o que tenga alguna otra situación. Es decir, si por ejemplo no está bien emocionalmente y está teniendo un balance desequilibrado entre prolactina, sí, entre serotonina, dopamina, todo esto es muy importante. Por eso decía que hay que revisar desde aquí. sí. El órgano número 1 sexual del hombre no es el pene, es el cerebro. Y en un momento dado, si no estamos bien aquí, no vamos a estar bien acá. Sí. Es como una de las grandes preguntas. ¿Puedes tener disfunción sexual con testosterona normal? Claro, por muchas cosas. ¿Sí? Desde fármacos, desde lo que acabo de mencionar, en fin, muchas cosas. Entonces, realmente evaluar al hombre es todo un reto para el hombre que llega al consultorio. Un reto en primero aceptarme que no estoy al 100 y que necesito ayuda. Sí. ¿Sí? Y entonces, si me preguntas cómo empezó mi orientación a ayudar al hombre, es en un protocolo de investigación en donde me tocó probar fármacos que se inyectan en el pene, que le llamamos intracavernosos. Y los 3 primeros hombres que llegaron por anuncio en el periódico de una compañía americana, llegaron en silla de ruedas. Y con el simple hecho de ver la cara de los que les había tocado el fármaco porque era doble ciego significa a uno les inyectan agua y a otros les inyectan el fármaco. Los que no cabían por la puerta, aún viniendo en silla de ruedas, ya sabía yo que les había tocado el fármaco y a los otros les había tocado agua. Entonces es impresionante lo que la sexualidad en el hombre nos puede hacer explotar, Sí. nos puede hacer llevar a nuestra pareja a un clímax, a un éxito, a una convivencia, no nada más sexual, en todo. Claro. La mujer puede entender que no hubo éxito de parte del hombre ese día y no pasa nada, pero el hombre no lo va a aceptar. Y no va a construir eso como algo favorable. No va a ser un círculo virtuoso si no lo logra. Así es que hoy en día, afortunadamente, se están abriendo los hombres y están viniendo con nosotros y hoy, como lo platicaremos seguramente en un futuro, hoy el hombre se atreve a decir, quiero tener mi pene más grueso. Sí. ¿Sí? O quiero ver si puedo hacer algo con la anatomía porque no me gusta cómo está, o quiero durar más. Claro. ¿Qué puedo hacer? Y la verdad es que eso es para bien de la pareja, para el bien de la sociedad,
el que nos estemos abriendo. ¿Tú te imaginabas hace 25 años que alguien hiciera este tipo de podcast? No, jamás. O sea, ¿No? desde que era un tabú absolutamente todo. O sea, la salud femenina, o sea, la salud en general. Yo creo que, vaya, venimos de una medicina basada o creada en infecciones o en enfermedades infecciosas, porque pues de ahí viene toda la parte de la medicina. Ni siquiera existía la preventiva. O sea, era literal moco o alguna infección, fármaco. O sea, venimos de esa escuela. Después ya como que aumentamos un poquito más y vámonos, ok, las enfermedades crónico-degenerativas, ya vienes un poquito más hacia la prevención. Pero sexualidad jamás, porque al final no era catalogado como una enfermedad. ¿Sale? O la menopausia, que tú decías, bueno, era un estado fisiológico de la mujer. Es como les digo, a ver, imagínate, visualiza a tu abuela. ¿Qué decías? Ya duermen en cuartos separados, ya se duermen en el día. La abuela pues ya ni pela al abuelo, ya casi se buleaban, o era la vieja o el viejito, ya sabes, pero no tenían eso de que los abuelos de hoy, que la gente piensa que por tener 60, 70 años ya no debe tener una vida sexual activa. Y hoy ya cambia todo. Cambia. Hace poco en un congreso me encantó escuchar a un geriatra que en el auditorio decía, no tienen ni idea el ritmo de actividad sexual que están teniendo la mayoría de la gente que estoy viendo ya de la tercera edad. Dice, pero los podía comparar con el ritmo que tienen muchos de ustedes. Yo era de los mayores que estaba ahí. Bueno, qué bueno oír eso. Claro. Nos estamos reinventando desde este tipo de pláticas, ¿sí?, hasta el poder buscar desde tu punto de vista, que ves más mujeres, sí. y mi punto de vista, que es el aspecto masculino, ¿no? Por cierto, espero que te estén llegando mis pacientes. Sí. Algunas que el esposo me dice, es que ok, ya estoy bien. No, bueno, pues tienen que ir a ver a Gladys porque realmente tu esposa no está siendo atendida en forma adecuada. Le están haciendo su papá Nicolau y está muy bien, su mastografía. Pero el que me digas que está reseca, que le duele y que tú ya estás como campeón, no por estar conmigo, sino por que cualquier andrólogo te puede poner como campeón y es más fácil muchas veces. Sí. Y te voy a contar una anécdota. Esta es real. Viendo y evaluando a una mujer, le decía, oye, ¿te duele tanto que aquí entre nos, dime, ¿te gustaría que tu esposo tuviera eyaculación precoz? Me dice, me duele tanto que sí. Empezó a ser tratada por ti y hoy me lo regresa porque quiere que lo ponga más pilas. ¿Qué quiere decir? Que ella está con deseo sexual. Está volviendo a disfrutar su sexualidad, está lubricando, está siendo receptiva. Sí. Y entonces a lo mejor le dice, oye, fulanito de tal, ¿cómo ves que nos echamos un segundo round? Sí. ¿No? Y entonces el cuate ya se empieza a preocupar más y regresa conmigo. Entonces, yo creo que podemos encontrar y buscar un equilibrio. Así es. Sin arriesgar, sin salirnos de guías clínicas. Y se vale, ¿no? Se vale llevar este equilibrio. No, claro. Y a ver, dejarles en claro también que, o sea, toda esta parte también de la disfunción eréctil y demás, o de la sexualidad, también se puede perder por muchas cosas. Desde los mismos hábitos de salud. O sea, hay gente que, por ejemplo, o chavos que luego han venido de más. Me tocó hace tiempo un chavo que vive en Estados Unidos que, por ejemplo, igual consumía muchísima marihuana y tomaba muchísimo. Entonces le empezó a dar miedo porque se dio cuenta que ya no rendía igual o que de plano, o sea, tenía una disfunción tremenda. Ya sabes, y me decía, es que antes sí podía yo rendir bien aunque me metiera lo que me metiera. Y ahorita ya no, me cuesta mucho trabajo. Y hasta pensó que podía llegar a ser algo más grave, pero la verdad fue que dije, a ver, trata de dejar de consumir este tipo de sustancias porque a la larga también tienen o repercuten en problemas, ¿no? Estás tocando un punto primordial. Las erecciones hoy en día se deben de considerar como un marcador de la salud.
y principalmente de la salud cardiovascular. Fíjate, la arteria del pene, las arterias cavernosas, miden de 2 a 4 milímetros. ¿Sabes cuánto mide de diámetro la coronaria? De 4 a 6. Entonces, yo lo digo en serio, pero me lo toman a broma. El cardiólogo debería de llegar y decirle a los pacientes, ¿qué tal, doctor Bernardo Cisneros? ¿Cómo está usted de erecciones? ¿Responde a Viagra o responde a Cialis o responde a...? Y si me dicen que no, tienen una probabilidad, es decir, si yo digo que tomo cualquier sildenafil, tadalafil, vardenafil, que son los 3 que hay aquí en México, y no respondo, tengo un 50% de probabilidades de tener un ataque cardíaco a los siguientes 5 años. Sí. Entonces, hablar de sexualidad también es hablar como un marcador de salud. Claro. Si tu testosterona está baja, el estudio que mencioné la vez pasada de Shores, que en 2006 hizo un estudio en veteranos de guerra en Washington, D.C., encontró que hombres mayores de 50 años que tenían testosterona normal, su índice de mortalidad a 10 años era del 20%. O sea, ¿qué quiere decir? De 100, 20 se van a morir de lo que quieras, de accidente, de infarto, de cáncer. El grupo que tenía testosterona baja subió a 34.9. Sí. Si tú comparas, es un 15% más. Claro. Sobre ese 20, casi lo está duplicando. Entonces, las erecciones hoy son un marcador de salud cardiovascular, mental, hormonal, de lo que quieras. No, y a ver, 100%. O sea, yo siento que, digo, es algo que no preguntas. O bueno, chance sí, pero el cardiólogo no te lo va a preguntar. O sea, la verdad, siendo completamente honestos. Y yo siento que al final, mira, algo que considero que es importante independientemente de la especialidad que cada uno tenga. Si es padre abordar un poquito al paciente un poco más integrativo. Digo, bueno, yo que tengo eso de base y aparte porque me dedico más a la salud femenina, pero para mí es súper importante eso y siempre se los pregunto. A ver, líbido, dicen, pues sí, ok. Ahí cuando te dicen, pues sí, ok, ¿qué es lo que te falta? O sea, es falta de deseo, falta de excitación, falta de orgasmo, porque a veces te dicen, no, pues es que sí tengo ganas, pero pues como que no. O la típica que te dice, o sea, a ver, no tengo ganas, pero ya cuando estoy ahí, ya está muy padre. Entonces ahí dices, a ver, ¿por qué no tienes ganas? ¿Qué está pasando que no tienes ganas? Y pueden ser muchas cosas. Desde que el esposo llega a cachapún, porque esa es otra cosa también que siempre les digo, a ver, pues ten algo no lo sé, que te prenda. Ya sabes, si me hacen, ay, no, Gladys. Entonces ahí dices, entonces ya no es un tema tan hormonal, ya es un tema un poquito más de pareja, ¿sabes? Entonces como que también uno va identificando y en el hombre también está la parte psicológica, la parte del estrés, que siento que ahí tú puedes, o cómo diferenciamos una disfunción eréctil psicológica a una orgánica. Exacto. Fíjate, normalmente cuando tenemos a alguien con disfunción eréctil psicológico es intermitente. O sea, tiene días buenos, tiene días malos. El clásico orgánico, digo, hay muchos tipos, pero sí, el más importante, que es el vascular, que puede haber 2 posibilidades. O las arterias del pene no son lo suficientemente buenas para llevar la cantidad de sangre a una velocidad terriblemente rápida. Por decir el dato, es 30 centímetros por segundo, pero es como manejar una moto a 180 un Ferrari. Exactamente. Bueno, a ver, tú pregúntale a un hombre de segundo de secundaria cuando le hace así la niña que le gusta. No ha soltado su mejilla cuando ya tiene erección a todo lo que da, ¿no? Sí, y si no, hay que llevarlo al doctor. O sea, rapidísimo. Entonces, que entre sangre en una velocidad adecuada de las arterias cavernosas, por un lado, y que no haya una fuga venosa. Que a veces, al igual que en mi dedo, entra sangre arterial y se regresa automáticamente por la vena. En el pene es diferente. Es un fenómeno extraño, pero muy fisiológico. Llega una presión terriblemente rápida
y todo el sistema tiene que cerrar las válvulas para que se quede atrapada ahí la sangre. Sí. Por eso una erección prolongada, ya patológica, un priapismo que le llamamos en medicina, después de una hora empieza a entrar en peligro el pene porque esa sangre está siendo, de alguna manera, se coagula, se puede quedar ahí. Por eso hay que hacer lavado si es que no responde a fármacos. Y empieza a ser muy dolorosa porque es isquémica, es decir, falta de oxigenación de los tejidos en el pene. Entonces, sí es muy, clínicamente, sí es muy factible decir, yo creo que esto es psicológico y yo creo que esto es orgánico. Obviamente, hay estudios que lo pueden demostrar. El ultrasonido Doppler, que es un estudio que, por ejemplo, los neurocirujanos y los neurólogos mandan un ultrasonido Doppler en el cuello para ver cómo las arterias suben sangre al cerebro. Pues ese ultrasonido lo usamos en el pene. Nada más que les inyectamos una medicina para estimular la erección. Y ahí es donde medimos esas velocidades de los datos que di anteriormente o descartamos fuga venosa. Había un estudio bien interesante y que la verdad es que servía mucho clínicamente, ya no están estos polígrafos, que se llamaba Rigiscan. Y te ponían unos aros en el pene. Yo todavía tengo un aparato que sirve y los uso en chavos. Te ponen un aro en la base del pene y un aro en la punta del pene y te vas a dormir. Entonces, el pene está flácido y están juntos los anillos, y en la fase de sueño REM, de movimiento ocular rápido, que es donde soñamos, normalmente hay erecciones. Sí. Y les ves erecciones de 30 minutos, de 40 minutos, y les dices, mira tus gráficas, todo este tiempo tuviste erección de las 2:02 a las 2:32. Le digo, podría ser un porn star, pero tu cerebro no integra el cañón, la pólvora, los fósforos y la mecha. En el momento en el que te duermes, fisiológicamente lo estás haciendo. Y a veces con eso se curan los psicológicos. Pues sí, dicen, porque les estás diciendo que sí pueden. Pero a ver, la mente es dura, ¿eh? Y yo creo que en el hombre, como tú le dijiste en un inicio, todavía más. Porque si ponte tú, no sé, voy a poner un ejemplo. Se pelea con la esposa le sale con que no sirve sexualmente, cosas así, lo que tú me mencionabas. Y esa persona mentalmente está muy sensible o muy débil o lo que tú quieras, le va a afectar. ¿Quieres hacer pedazos a un hombre? Menciónale algo de lo que acabas de decir. Por eso estoy de acuerdo contigo que es la sexualidad no es solo, puede haber autoerotismo y eso es un tipo de actividad sexual. Sí. Pero la sexualidad de la pareja se construye. Y se construye con la aceptación de lo que es mi pareja, ¿sí? No nada más físicamente, nadie somos perfectos. Claro. ¿Sí? Puede haber algo en actitud, en anatomía, en lo que quieras, que pudiera yo no gustarle a mi pareja. Sí. Pero si hay aceptación y hay una construcción poco a poco, es lo que se llama reinvéntense. Sí. ¿Sí? No se trata de que la mujer, te vas a reír, se ponga crema para que no le duela. No. A ver, o sea, es triste, pero ocurre. Sí. ¿No? Bueno, pues tráete lubricante y pues bueno, ¿no? Y en el hombre, el no autoaceptarse y el no abrirse a puedo ser mejor contigo. Sí. Y dime cómo voy, si voy bien o me regreso, ¿no? Pero a ver, venimos también de una escuela. Hace tiempo tuve un podcast con una paciente que hablábamos del tipo de generaciones, o sea, los millennials, los centennials, los baby boomers y así, ¿no? Y la generación X y demás. Y a ver, venimos de un tabú durísimo, donde nunca se habló de sexualidad. Los papás jamás te iban a hablar de sexualidad. A ver, yo vengo de un pueblito, ¿ok? De Veracruz. Y bueno, era una cosa de que cómo tu papá o cómo tu mamá se iba a acercar contigo y te iba a decir,
hija, ¿cómo te cuidas? O sea, hija, y antes yo creo que peor. A ver, a las pobres abuelas las mandaban a la guerra sin fusil, no sabían a qué iban en la primera noche de bodas, la verdad. Entonces, nunca se hablaban esos temas. Claro. Hemos avanzado mucho. Muchísimo, Lo sin hemos duda. abierto mucho. Sí. Y creo que todavía no entendemos algunas cosas. Sí. A lo mejor yo me dedico mucho a... Ya el último recurso en erección es poner un implante. Te pongo un ejemplo. Un hombre joven que fue sometido a prostatectomía radical y que se sacrifica algo de flujo o que aunque respetemos los nervios, hay neuropraxia, por ejemplo, y entonces empieza a haber fuga venosa y empiezan a haber cosas. Y el pobre cuate lleva un año intentando de todo. Sí. Y no está jalando y está teniendo problemas personales con él mismo, primero que nada, de aceptación, de un tema oncológico, de un tema que pudo haber comprometido su vida y ahora está con el problema de que su vida sexual ya no es como antes y no lo está aceptando. Y tú le pones un implante y vuelve a la vida y renace la pareja. Claro. Y tengo parejas que sí, siempre hay que platicar con la contraparte, es decir, con la esposa, y decirle, oye, ¿estás consciente de que esto, y esto lo he aprendido de las esposas de mis pacientes, estás entendiendo que ahora, dentro de la sexualidad, la erección de tu pareja va a ser mecánica? Porque es un tema durísimo para la mujer. He tenido mujeres que hoy te puedo decir que admiro y que mis respetos, por eso digo que es el sexo fuerte, que me diga, mientras se cambia, yo ya hablé con mi esposo, quiero hablar contigo. Y que me dice, ¿cómo puedo yo ahora reinventarme cuando más allá de una penetración, mi sexualidad era que por mi físico, por mi cariño, por mis palabras, yo lograba una erección natural en él? Y ahora es mecánica, la bombita que va. Digo, lo tengo que aceptar, pero no es fácil para mí como mujer. Cuando superan eso, se reinventa tanto la pareja que hay parejas que me han dicho, me he atrevido a decirles, oye, ¿cómo estás tú? Claro. ¿Me quieres saber? Sí. Me dicen, mejor que nunca, mejor que nunca. ¿Por qué? Porque la mujer, como tú lo mencionabas anteriormente, y más de las que tú tratas, mientras más grande es más difícil encontrar el orgasmo. Sí. Y entonces vamos al revés. El hombre como home run y la pelota se va y se va y se fue la erección. Y entonces empiezas a sufrir porque no está durando mi erección. Y apenas mi pareja que antes alcanzaba el orgasmo fácilmente, no le está alcanzando. Entonces vamos al revés. Batallamos los hombres con el timing de poder tener una erección lo suficientemente prolongada para llevar a cabo el acto sexual. Y la mujer lentamente va alcanzando el orgasmo, ¿no? Entonces es bien interesante. Y entonces estas parejas, cuando lo aceptan y se reinventan y el timing para el hombre ya no es un problema, pues las mujeres se reinventan y hacen de su sexualidad algo muy nutrido. Claro. ¿No? Sí. Es bien interesante. Pero, ¿sabes qué? O sea, yo creo que es todo, o sea, al final, como tú dices, o sea, ya lo estás viendo en pareja y eso es lo que te quería preguntar. O sea, al final en la misma consulta donde tú estás, puedes integrar desde la parte masculina de a ver cómo vas, cómo te sientes, pero tú cómo te sientes. Entonces, también la mujer de cierta forma, pues se siente como que ya incluida en esa sexualidad y que se está tratando, porque sí es un tema muy grande de pareja. O sea, la verdad, mira, yo te juro, a veces ellas como que tratan, o sea, y le echan todos los kilos por querer estar bien y demás, pero también hace falta esa parte de la conexión con el esposo. Totalmente. Yo cuando veo que las parejas, es decir, viene a platicar del implante de pene y mi paciente viene con la esposa, lo primero que les digo es a la esposa, te felicito por estar aquí. Claro. Porque esto es un problema de pareja. Sí. Oye, y algo, ya se me acabó el tiempo, pero algo más que quieras agregar
que sea importante para el hombre, o sea, de chéquense, vayan, no tengan pena. Sí. Mira, hay que ver al hombre globalmente. Hay que entender si están bien sus hormonas sexuales. Sí. ¿Sí? La solución de un deseo sexual bajo no es darle testosterona si la testosterona está normal. Hay que checar cómo están las hormonas tiroideas. Hay que checar lo que dije, prolactina, hormonas como la luteinizante, descartar algún problema a nivel de la hipófisis. Preguntarle si va al psiquiatra. Preguntarle si no está recibiendo medicamentos que aumentan la serotonina, que es contrarreguladora porque la dopamina es la que nos sube y la serotonina es la que nos baja el deseo sexual y todo lo sexual. Desde luego lo más importante es la salud mental. Sí. Y de ahí nos podemos ir a lo demás. Pero mi mensaje es, hay que estudiar globalmente al hombre, pero también hay que convivir tanto profesional como tú y yo convivimos con nuestras parejas, y hay que involucrar al hombre con la mujer y a la mujer con el hombre en este tipo de consultas. Ya escucharon. La verdad es que sí, es algo que, digo, no se habla, siento que es muy importante y sobre todo, digo, me encanta este episodio porque al final es algo que, bueno, renace la pareja, renace la relación, que eso también es muy importante, que a veces como que se les olvida, y ya por pensar que están envejeciendo es algo, o que te dicen, no, pues ya llevo 20 años casada, pues ya ni al caso. Entonces, no hagan eso. Cualquier cosa, igual voy a poner las redes y los datos del doctor. Los leo en los comentarios y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Bye.